Hemos llegado al día de preparación, viernes 19 de febrero, preparándonos para el Santo Sábado, que aquí en esta parte de los Estados Unidos, en el estado de Texas, pues llegará en unas horas más adelante. Pero desde ya, agradeciendo a Dios el privilegio que nos da de llegar con vida a otro Santo Sábado en las próximas horas. Y muy agradecido también de que podamos llegar hasta usted con este mensaje que le traemos todos los días. Usted que cree en esta verdad del sábado y ya comenzó a guardarlo o lo está guardando desde hace muchos años, pues desde ya le deseamos un feliz sábado donde quiera se encuentre. Estamos hoy también aprovechando esta oportunidad para decirle que visite mañana los templos donde se congrega la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Este servidor estará predicando mañana en la Iglesia Central de Irving, Texas, por la mañana. Bueno, así como le he invitado para que visite nuestra Iglesia Central mañana, también le invito a que visite la Iglesia de Fort Worth, Texas, y que también visite la Iglesia de Denison, Texas, como también la de Corsicana y la de Fairfield. Y también le animo para que visite la Iglesia Advenimiento en Houston. Usted que ve el canal 57.10, visite nuestra iglesia ahí también en la Harbor Street, en el 1023, Harbor Street, Houston, Texas. Si vive en San Antonio, usted que ve ese canal Advenimiento TV 51.3, vaya y visite nuestra congregación allá en San Antonio, en la calle Hibner. Llámenos para darle la dirección. E igualmente si vive en la capital del estado, en la ciudad de Austin, visite nuestra iglesia allá en el 1000 Peyton Jean Road. Usted que mire el canal 17.4 en Austin, le invitamos a que visite la iglesia también mañana. Así, después de haberle invitado a este día de adoración, de ayuno, oración, así también, hermanos, quiero pues animarle para que siga orando por nuestro ministerio, para que podamos seguir adelante, y también por la salud de nosotros, los que siempre estamos al frente, para que Dios nos mantenga siempre con energía y con salud para servirle. Vamos aquí a saludar a mis hermanos que también me acompañan. El hermano Tony, buenos días, bienvenido. Gracias, pastor, buen día y buen día a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Y recuerden que cuando abrimos la Biblia debemos de hacerlo con reverencia, porque es la palabra de Dios. Amén. Y la adoración también no debe de ser una adoración nada más frívola o por pasar el rato sin importancia. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan, les voy a leer lo que dice Juan, el capítulo 4, versículo 23 y 24, dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, que Dios no tenga que buscarte a ti que dices que le adoras, que no tenga que buscarme, porque aquí dice, a tales adoradores el Padre busca, y si nos busca es porque realmente no lo somos de corazón. Tenemos que ser verdaderos adoradores. Que Dios te bendiga, hermano, y siempre que abras la palabra de Dios, hazlo con reverencia y con oración. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Agradecido, varón, por este día de preparación, viernes. Qué hermoso es llegar a este día, hermanos, ya preparados, ya listos para recibir el día santo del Señor. Qué hermoso, como dice, ¿verdad? El Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué hermoso es reunirnos como hermanos para pedir, ¿verdad?, la unción de su Santo Espíritu del Señor, para que nos ayude a siempre recordar que el sábado es una delicia, hermanos, que no es una carga, es una delicia, porque si aquí en esta tierra es una delicia para nosotros el sábado, ¿qué no irá a ser allá en las mansiones celestiales? Así es que, hermanos, este nomás es un preámbulo. Estamos ahorita en la frontera, ya por entrar a la Canaán celestial. Así es que también reflexionemos en el versículo precisamente de esta semana, ¿verdad? En el cual se encuentra en Lucas 14:11, dice que es el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Así es que, hermanos, pongamos atención y que esta semana, esta lección haya sido de un beneficio para nuestra vida espiritual.
Pues vamos a pedir la bendición de Dios, hermano Tony, por favor. Sí. Gracias, Señor Dios Santo y Poderoso. Gracias te damos, porque en tu misericordia 6 días de la semana has estado con nosotros. Has cuidado nuestro salir y nuestro entrar. Y ahora, Padre, nos das este privilegio de compartir tu santa y bendita palabra. Úngenos con tu Santo Espíritu y que cada palabra que aquí se diga pueda penetrar en las mentes, en el corazón de los oyentes y puedan ser fortalecidos, al igual que nosotros, Padre. Y si es palabra de amonestación, que también seamos humildes para recibirla, Padre. Primeramente nosotros, porque no somos exentos, tenemos también nuestras cosas, Padre, y tú las conoces, no te son ocultas. Todo esto te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, honra y alabanza, juntamente contigo, Padre de amor, y con tu Santo Espíritu, nuestro guía y consolador. Amén. Amén. A manera de resumen, vamos ahora a destacar lo que más nos impresionó de la lección. Comencemos, hermano Tony, ¿qué fue lo que usted más encontró de hermoso acá? Bueno, lo que yo encontré es acerca de la conducta de Saúl, cómo Saúl se enalteció, se apartó de Dios, y como lo vimos ya, Satanás lo ganó. Satanás, que lucha por las almas, que pelea por las almas, por ti y por mí, venció a Saúl. Eso me llamó mucho la atención y eso es una amonestación para nosotros. El versículo de memoria que se ha venido leyendo, que es Lucas 14:1, que dice que el que se enaltece será como todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Saúl tuvo el privilegio de ser ungido por Dios, pero no se humilló y fue desechado. Pero lo que más me llamó la atención es que por su apostasía lo ganó Satanás. Y es lo que dice, voy a leerle en Primera de Crónicas 10:13. En Primera de Crónicas capítulo 10, versículo 13 dice así: Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Aquí nos menciona la causa de la muerte de Saúl. Siendo privilegiado, ungido de Dios, menospreció esa unción y ese privilegio y se apartó poco a poco de Dios y se perdió. Y voy a leerles lo que les mencionaba, que Satanás pelea por ti y por mí, así como peleó por Saúl y lo ganó. Dice en Mensajes Selectos, volumen 3, la página 451, párrafo 2. Si el cristiano acepta los principios por los cuales obra el Espíritu Santo, espíritu que el cristiano debe tener para que lo prepare para el cielo, no hará nada temerario y presuntuoso para crear ira y blasfemia contra Dios. Y en el otro menciona que Satanás ganó a Saúl, pero eso se los leí ya desde antes también. Pero esto es una advertencia, hermanos, es una advertencia para no alejarnos. Somos privilegiados porque ¿dónde andábamos? ¿Dónde hemos andado? En el mundo haciendo lo malo. Y sin embargo, Dios nos miró allí, nos sacó de allí, nos lavó y ahora formamos parte de su pueblo, hermanos. Y Él quiere llevarnos a la patria celestial, pero Satanás pelea porque no se logre eso. Pero pidámosle a Dios que Él nos guíe, que su Santo Espíritu nos fortalezca día a día y poder resistir las tentaciones del enemigo.
Interesante, hermano Carmelo, ¿usted qué quiere comentar? Bueno, claro, ya habló sobre la conducta de Saúl. Ahora también vamos a ver la conducta de David, lo que a mí me impactó, ¿verdad? ¿Cómo puedo parecerme yo a como fue David? Fíjense lo que dice acá en en Patriarcas y Profetas, página 752. Dice que el dolor de David por la muerte de Saúl era sincero y profundo, y revelaba la generosidad de una naturaleza noble. No se alegró de la caída de su enemigo. El obstáculo que había impedido su ascensión al trono de Israel había sido eliminado, pero no se regocijó por ello. La muerte había borrado por completo todo recuerdo de la desconfianza y crueldad de Saúl, y de su historia David recordaba solo lo que era regio y noble. El nombre de Saúl iba vinculado con el de Jonatán, cuya amistad había sido tan sincera y tan desinteresada. Aquí como podemos ver que solamente el Señor puede poner un carácter, puede poner una conducta, puede poner el que uno se le borren aún todos los daños, todas las amenazas, lo que un enemigo le haya hecho a uno, hermanos. Sino qué bonito, ¿verdad? Cuando tú oras por tu enemigo, cuando tú te interesas, ¿verdad? En que tu enemigo conozca, ¿verdad? Esa verdad, esa vida tan completa que el Señor le da al ser humano, porque hermanos, todos hemos sido descarriados, todos venimos con un carácter pésimo, un carácter que nadie desea, el carácter de una otra persona que muchas veces es mejor que uno o peor, ¿verdad? No lo deseamos, pero qué bonito, ¿verdad? Cuando oramos por esas personas o cuando sabemos que esas otras personas oran por nosotros, hermanos, para que estos caracteres, yo siempre lo he dicho, el mayor problema y la mayor lucha es contra nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos caracteres están tan pegados que quién sabe con qué clase de material se pega aquí, ¿verdad? Que solamente el Señor tiene el antídoto, solamente el Señor tiene la medicina, o cómo despegar este carácter carnal, ¿verdad? Y implantar su Santo Espíritu, un carácter de paciencia, un carácter de bondad, un carácter de generosidad, de humildad, ¿verdad? Pueda implantarlo en nuestro corazón cuando nosotros se lo permitimos. Así es que, hermanos, que podamos, ¿verdad?, aprender sobre la conducta de David y poderla reclamar al Señor, porque dice la sierva del Señor que en los almacenes de Dios hay promesas que no han sido reclamadas. Ese almacén tiene muchas promesas que están allí y que son para nosotros sus hijos, pero que no las hemos reclamado porque no tenemos esa comunión íntima con el Señor. Así es que el Señor nos ayude, nos bendiga, y que si hasta aquí tu sueño se ha perturbado porque tienes un rencor, porque tienes algo contra otra persona, hermano, pídele al Señor que te ayude, pídele al Señor que desaparezca de eso para que tú puedas sentir esa paz que solamente el Señor la puede dar. Como dice, ¿verdad?, en el libro de Salmos, mucha paz tienen los que aman tu ley. Así es que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta hora. Amén, sí, hermano. Sí, quería darle la página a los hermanos que les mencionaba que es donde Satanás peleaba por Saúl y lo ganó. Exaltemos a Jesús, la página 206, que es donde está ahí, dice, Jesús, el Hijo del Altísimo, está combatiendo las fuerzas de Satanás, el cual emplea toda estratagema posible para contrarrestar la obra de Dios. El alma humana es el premio por el cual contienden los poderes de la luz y las tinieblas. Ahí donde les quería mencionar, esta era la cita que quería mencionarles, que el Señor y Satanás están peleando por ti y por mi hermano. Estuvo peleando por Saúl, desgraciadamente Saúl se perdió porque se apartó. Que no nos toque, que no hagamos nosotros lo mismo. Sí, mis hermanos, también quería destacar así brevemente esa gentileza que manifestó David para con Abner y con Isboset, cómo estos se volvieron sus acérrimos enemigos y buscaron desestabilizar el reino, como ustedes lo pudieron
escuchar en la lección, y la escritura lo menciona aquí, ¿verdad? Que tuvo que David quedarse reinando solamente allá en Judá, porque en el resto de Israel, Abner había levantado a Isboset como el reino de esas tribus, como el rey de esas tribus, perdón. ¿Quién era Isboset? Bueno, el sobreviviente de Saúl. ¿Quién era Abner? El general del ejército de Saúl, que se resistía a aceptar a David como rey y prefirió mejor dividir el reino. Así vemos nosotros que fue una maldad, un gran daño que causó a la nación este hombre. Pero vemos la manera de actuar de David para con él cuando murió y cuando también murió Isboset, que fue una forma muy amable, bondadosa, generosa y gentil, como él actuó. En vez de hacer una fiesta porque había muerto su enemigo, su opositor, ordenó al pueblo que hicieran duelo por él. Y dice que él iba detrás del féretro. Él iba detrás del féretro y doliéndose también por la muerte que le habían causado. Voy a leerlo para ustedes. Aquí en 2 de Samuel 3 dice que Joab pues y Abisai, Samuel 3:30, 2 Samuel 3, versículo 30 en adelante, Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Así nosotros vemos, hermanos, que es la manera de actuar para con los enemigos, de una forma que uno se conduela de ellos, que más bien uno sienta compasión de ellos y no anhelar su muerte o festejar las desgracias que les puedan venir porque tal vez se han portado mal con nosotros. Esta forma de actuar de parte de Saúl para con quien había sido enemigo acérrimo es un gran ejemplo de lo que nosotros debemos hacer con aquellos que de la misma manera se levantan algunas veces contra nosotros en el trabajo, a veces en la misma iglesia, y no digamos en el vecindario. Quien quiera que sea, hermanos, la persona que se levante para hostigar tu vida, para incomodarte, recuerda de actuar como David lo hizo, no con venganza, sino con un espíritu de perdón y de compasión, como Jesús en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como él tenía esa compasión para sus enemigos, hermanos, esto es lo que nos toca a nosotros. Podría decir alguien: fácil es decirlo, pero que ya te hagan algo, a ver si vas a actuar igual. Bueno, para eso estamos estudiando, para que podamos, hermanos, asemejarnos a Cristo en esto. Si no es fácil, o en oración, hermanos, lo podemos lograr, porque para esto es la lección, para que seamos diferentes. Así que propongámonos como David, hermanos, actuar así con las personas. Bueno, hermano Tony, ¿qué más usted encontró interesante? Sí, en el peligro en que estamos todos, hermanos, los que nos decimos que somos cristianos, que estamos en el camino de Dios, ¿cómo podemos aún así ser presuntuosos y caer en el pecado de Usa? ¿Verdad? Y que nos pueda pasar lo que le pasó a Usa, que de acuerdo a lo que nos dice 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 7, dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Sí? Usa sabía que él no debía de haber hecho aquello, pero lo hizo, desobedeciendo a Dios. Y el espíritu de profecía nos dice, el espíritu de la profecía, hablando de este acontecimiento, nos dice en es Patriarcas
no es de dones espirituales. Y Patriarcas y Profetas también dice, la suerte, en Patriarcas y Profetas dice, la suerte de Usa fue un castigo divino por la violación de un mandamiento muy explícito. Claro, él lo sabía, él no era ignorante de este mandamiento. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción al transgredir la ley de Dios. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella. O sea, hermanos, que estamos viendo lo que dice la ley de Dios, lo que dice Dios en sus mandamientos, lo que dice Dios en su palabra, no solamente en los 10 mandamientos, en toda su palabra, los decretos que da, las ordenanzas. Él nos da mandamientos para que los obedezcamos. Pero lo más explícito es en la ley de Dios, los 10 mandamientos a los cuales no podemos ni debemos añadirle ni quitarle nada. Mas sin embargo, presuntuosamente, como ya lo hemos venido diciendo, estamos violando un mandamiento de la ley de Dios y todavía esperamos que no tener culpa delante de Dios. Eso estaba también leyendo y también me quedó grabado cómo fácilmente podemos nosotros presuntuosamente menospreciar las ordenanzas que Dios nos da y caer en la desgracia de perdernos por nuestra presunción. Bueno, para cerrar, vamos a ver qué el hermano Carmelo quiere destacarnos finalmente. Bueno, realmente las formas de hoy en día, cómo nosotros también podemos incurrir en el pecado de Usa, ¿verdad? En eso que hizo. Fíjese lo que dice aquí mismo en Patriarcas y Profetas, dice que aunque era una acción que este rey David había hecho, le había salido de su corazón, pero realmente era lo de él, que había descuidado, como nosotros hoy en día podemos descuidar también muchas cosas que sabemos, hermanos. Por ejemplo, él dice aquí, dice, David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario, pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Aquí vemos, ¿verdad?, que como dice Santiago 4:7 dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así es que nosotros también, hermanos, por muy buena sea la intención de la obra que vamos a hacer, si no va de acuerdo a lo estipulado por el Señor, tengamos cuidado, porque podemos incurrir precisamente en este pecado de Usa. ¿Cuántos de nosotros no abusamos de nuestros cargos, verdad? En una manera, podríamos decir tristemente abusiva, ¿verdad? Nomás porque estamos en un cargo arriba y ya creemos que, bueno, lo que hoy diga uno esa es palabra, ¿verdad? Y descuidamos el mandato del Señor, como dice el versículo de memoria, ¿verdad? Que si nosotros nos humillamos, seremos enaltecidos, pero que si nos exaltamos, si nos enaltecemos, seremos humillados. Así es que, ¿verdad? Esto que pasó, ¿verdad? Que no nos llegue a nosotros en ninguna manera, ni a la mente siquiera, porque de los pensamientos vienen las acciones después. Así es que, hermanos, nosotros tengamos cuidado, ¿verdad?, de hacer las cosas y no llegar a lo que llegó este hombre. Porque fíjense cómo pasó por alto la ignorancia de los filisteos. Los filisteos hicieron hasta una carreta nueva, pusieron el arca y el Señor les tomó en cuenta esa ignorancia. Pero al pueblo de Israel, ¿qué fue lo que pasó? Hermanos, no. Y vemos, como dice la sierva del Señor, una presunción por este hombre, ¿verdad? Usa. Llamados, que nosotros que nos llamamos hijos del Altísimo, hijos de Dios, ¿verdad? No vayamos a abusar de ese nombre o de ese nivel que el Señor nos ha puesto y podamos nosotros descuidar los mandatos del Señor. Y así, mis hermanos, como decía el título de la lección de toda la semana, los humildes son exaltados. Así nosotros anhelemos como David, ser humildes para ser exaltados, hermanos. Amén. Y que Dios nos ayude para que pues pongamos en práctica todo lo que Dios nos ha ordenado, nos ha enseñado a través de esta lección. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque otra vez has sido tan bueno con nosotros que nos has preparado para ir al cielo.
has buscado, Padre, que podamos tener ese carácter semejante al tuyo, a través de esta lección donde se destaca que los humildes son los que finalmente serán exaltados. Ayúdanos, por favor, a que de ahora en adelante nos sometamos a ti completamente, donde seamos transformados, Señor, desde la raíz, y así salga de nosotros todo orgullo, toda altivez, toda presunción, y seamos obedientes en todo lo que tú mandas como verdaderos hijos tuyos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a andar con humildad de ahora en adelante, aceptando tu palabra tal como es, con sus amonestaciones, con sus reprensiones, y también, Padre, en nuestra relación con el prójimo, a actuar de una manera que no tengamos ningún espíritu de altivez ni de venganza contra nadie. Señor, cámbianos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria.